Por una quinta parte del petróleo mundial, solo ha existido una puerta de salida del Golfo Pérsico. Irán controlaba el lado norte de esa puerta. Durante casi 5 meses, Irán ha usado esa posición como la pieza de influencia más efectiva de toda esta guerra. Esta semana, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron algo que, silenciosa y permanentemente, cambia esa ecuación y casi nadie fuera de la industria energética notó cuán significativo es realmente. Al final de este video entenderán exactamente qué se construyó, por qué importa más que cualquier ataque militar individual que esta guerra haya producido, y por qué un funcionario energético lo resumió en 7 palabras, que creo capturan perfectamente lo que realmente está pasando aquí. Ex piloto de combate F-15E, ex piloto de F-16 con los Thunderbirds, años volando aviones comerciales desde entonces. Quiero repasar esto con cuidado porque es una historia sobre infraestructura y economía, no sobre explosiones. Pero yo diría que es genuinamente más trascendental para cómo termina esta guerra que la mayoría de las imágenes de ataques que dominan la cobertura semana tras semana. Todo aquí proviene de las propias declaraciones públicas de ADNOC, comentarios registrados del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, la Agencia Internacional de Energía, datos de envíos en vivo de IMF Portwatch y reportes de CNBC y Al Jazeera enfocados específicamente en el sector energético del Golfo. Y en cualquier caso donde una cifra provenga de una sola fuente o de una parte interesada específica, lo señalaré claramente en lugar de presentarlo con una falsa certeza. Establezcamos primero la línea base, porque necesitan entender exactamente qué ha estado controlando Irán antes de poder apreciar qué se le acaba de quitar. El estrecho de Hormuz se ubica entre Irán y Omán, y en su punto más angosto tiene solo unas pocas decenas de millas de ancho. Antes de esta guerra, transportaba aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo y productos petrolíferos cada día, junto con volúmenes masivos de gas natural licuado, según cifras citadas por la Agencia Internacional de Energía. Eso no es un cuello de botella regional, es posiblemente la pieza de infraestructura energética más importante del planeta. Desde que esta guerra comenzó el 28 de febrero, Irán ha usado minas navales, operaciones de abordaje del CGRI y ataques directos con misiles y drones contra embarcaciones comerciales para hacer que esa vía marítima sea tan peligrosa que el tráfico ha colapsado a una fracción de los niveles normales. Y según el seguimiento más reciente de IMF Portwatch, los tránsitos diarios han caído hasta apenas 10, frente a una línea base previa a la crisis de 88. Esta es, según múltiples fuentes independientes, la interrupción individual más severa del suministro energético en la historia registrada. Una afirmación genuinamente notable si se considera que esta vía marítima ha soportado guerras regionales previas, los ataques a petroleros de finales de los años 80 y décadas de tensión periódica entre Irán y sus vecinos, sin haber colapsado nunca antes a un nivel siquiera cercano a este. Esto es lo que hace que la influencia de Irán aquí sea tan específicamente poderosa. Y quiero que entiendan esto bien antes de llegar a lo que está cambiando. No se trata realmente de las exportaciones petroleras propias de Irán, que representan una parte relativamente pequeña de lo que realmente se mueve por ese estrecho. Se trata de las de todos los demás. Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait, Qatar, Irak, todos ellos han dependido históricamente de esa misma vía marítima para llevar su propio petróleo y gas a los mercados globales. Así que, cuando Irán amenaza con cerrar el estrecho, no está amenazando principalmente su propia economía. Está tomando como rehenes simultáneamente las exportaciones energéticas de toda la región del Golfo, que es exactamente por qué esta influencia ha demostrado ser tan duradera y tan difícil de neutralizar completamente para Estados Unidos solo mediante ataques militares. No se puede bombardear la geografía. El estrecho sigue ahí, sigue siendo angosto, sigue estando bordeado por territorio iraní en un lado, sin importar cuántas baterías de misiles o buques navales sean atacados. Esa es genuinamente la idea clave que separa esta historia específica de casi todo lo demás que esta guerra ha producido. Cualquier otro objetivo discutido en este conflicto, depósitos de misiles, instalaciones nucleares, búnkeres de mando, sitios de defensa aérea,
teóricamente puede ser destruido o degradado mediante acción militar directa. El estrecho en sí no puede. Es un rasgo geográfico fijo que seguirá exactamente donde está, sin importar cómo termine finalmente esta guerra, lo cual significa que la única forma real de reducir la influencia de Irán ligada a esa geografía es reducir cuánto del petróleo total de la región realmente necesita pasar por ahí en primer lugar. Precisamente por eso, un oleoducto, una solución puramente económica y de infraestructura en lugar de militar, representa una categoría de respuesta fundamentalmente distinta y, en cierto modo, más duradera que cualquier cosa lograble solo con ataques. Pregunta rápida antes de seguir avanzando, y de verdad quiero que la piensen en lugar de simplemente pasarla por alto. Si controlaran la única puerta de salida de una habitación por la que absolutamente todos los demás necesitaran salir, y alguien más construyera silenciosamente una segunda puerta completamente nueva sobre la que ustedes no tuvieran ningún control en absoluto, ¿qué le haría eso realmente a la influencia que les queda sobre esa habitación, incluso si su puerta original todavía funcionara técnicamente exactamente igual que siempre? Dejen su instinto honesto en los comentarios, porque creo que la respuesta real aquí es considerablemente más dramática de lo que la mayoría asume inicialmente al escuchar la pregunta. Y es exactamente la situación estratégica que Irán ahora enfrenta genuinamente, esté dispuesto o no a decirlo públicamente. Hablemos de lo que realmente anunciaron los Emiratos. ADNOC, la petrolera estatal emiratí, confirmó que un nuevo oleoducto diseñado específicamente para evadir por completo el estrecho de Hormuz ya está casi al 50% completado. Según comentarios del director ejecutivo de la empresa, Sultan Al-Jaber, este nuevo oleoducto duplicará la capacidad de exportación actualmente disponible a través del puerto de Fujairah, que se encuentra bien pasado el estrecho, del lado del Golfo de Omán del país, lo que significa que el petróleo cargado ahí nunca tiene que pasar cerca de la vía marítima controlada por Irán, sin importar las tensiones en otros lugares. Los Emiratos han acelerado específicamente la construcción de este proyecto debido a la guerra, adelantando un cronograma que, en circunstancias normales de paz, casi con certeza se habría desarrollado considerablemente más despacio y se espera que esté plenamente operativo en algún momento de 2027. Aquí está esa cita de 7 palabras que mencioné al principio porque creo que captura genuinamente la realidad estratégica mejor que cualquier análisis extenso. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, hablando sobre el uso que hace Irán del bloqueo como herramienta de negociación, dijo llanamente: «Esta es una carta que solo se puede jugar una vez». Piensen en lo que esa frase realmente significa. El control de Irán sobre el estrecho ha funcionado como una carta enorme a lo largo de toda esta guerra, posiblemente su única pieza de influencia más valiosa contra Estados Unidos y los estados del Golfo simultáneamente. Pero una carta que solo se puede jugar una vez no es realmente un arma permanente. Es una interrupción de una sola vez que el otro lado eventualmente logra sortear, y una vez que la han sorteado, jugar esa misma carta de nuevo produce un efecto dramáticamente menor que la primera vez. Segunda cosa que quiero que hagan de verdad ahora mismo, no solo que lean y pasen directo a la siguiente sección. Si quieren un análisis genuinamente más profundo específicamente sobre cómo funcionan realmente oleoductos como este, la ingeniería subyacente, los límites físicos de capacidad, por qué construir uno realmente toma años en lugar de meses, incluso cuando un gobierno invierte miles de millones de dólares con genuina urgencia, comenten la palabra oleoducto abajo. Así sabré que hay interés real en entender bien ese lado de infraestructura de la historia, porque creo que está genuinamente poco explicado en la mayoría de la cobertura convencional de toda esta guerra. Hablemos de la infraestructura existente que el bloqueo de Irán ya ha forzado a usar, porque el nuevo oleoducto no está ocurriendo de forma aislada. Es la pieza más nueva y más grande de un patrón más amplio que se ha estado formando desde las primerísimas semanas de esta guerra. Los Emiratos ya operan el oleoducto de crudo de Abu Dhabi, a veces llamado ADCOP, una línea de 380 kilómetros que va desde los campos de petróleo y gas de Habshan hasta Fujairah,
en operación desde 2012, con una capacidad de aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios. Arabia Saudita opera un sistema separado, el oleoducto este-oeste, a veces llamado Petroline, que conecta instalaciones de procesamiento de petróleo cerca del Golfo Pérsico hasta un centro de exportación en el Mar Rojo, dándole a Arabia Saudita su propia ruta completamente independiente que nunca toca el estrecho en absoluto, sin importar lo que pase. En las aguas entre Irán y Omán, en cualquier día dado de este conflicto, según la Agencia Internacional de Energía, estos dos oleoductos juntos proporcionan entre 3 y 5,5 millones de barriles diarios de capacidad de derivación disponible, aunque funcionarios sauditas declararon en marzo que su propio oleoducto, de hecho, estaba bombeando hasta 7 millones de barriles diarios, lo que sugiere que la capacidad real podría exceder las estimaciones publicadas más conservadoras. Quiero ser honesto también sobre las limitaciones aquí, porque no creo que esta historia se sirva bien exagerando lo que estos oleoductos realmente pueden lograr por sí solos. Incluso combinadas, estas rutas de derivación quedan muy por debajo de reemplazar los aproximadamente 20 millones de barriles diarios que históricamente se movían por el propio estrecho. Esa brecha importa enormemente, y es exactamente por qué los mercados petroleros se han mantenido tan volátiles a lo largo de esta guerra, a pesar de que estas rutas alternativas existen y se están expandiendo. El Brent, el referente global, se disparó a casi $120 por barril en momentos de este conflicto, y aún tras retroceder ha cotizado en el rango de $90 a $100 durante tramos prolongados. Un aumento dramático y sostenido respecto a los niveles previos a la guerra, alrededor de $70. Los oleoductos por sí solos no han resuelto ese problema, y no lo van a resolver por completo ni siquiera una vez que la nueva línea emiratí esté terminada en 2027. Las repercusiones económicas globales aquí se extienden considerablemente más allá del precio del crudo también. Vale la pena entenderlas porque tocan cadenas de suministro que no tienen nada que ver directamente con la energía. Con el transporte marítimo normal del estrecho severamente interrumpido, el tráfico de contenedores y carga general se ha desviado cada vez más rodeando todo el continente africano vía el Cabo de Buena Esperanza, un desvío que añade entre 3.500 y 4.000 millas náuticas y típicamente de 10 a 14 días adicionales a los viajes entre Asia, Europa y el Medio Oriente. Las tarifas de flete en esa ruta alternativa han subido bruscamente en respuesta directa a la creciente demanda de la limitada capacidad de transporte disponible. Grandes navieras, incluyendo Maersk, MSC, CMA-CGM y Hapag-Lloyd, suspendieron por completo los tránsitos directos por la región en varios momentos de esta guerra, con más de 150 petroleros en un momento simplemente anclados fuera del estrecho en lugar de arriesgarse a cruzar. Qatar Energy invocó formalmente causa de fuerza mayor en sus envíos de gas natural licuado desde marzo, una declaración legal que reconoce esencialmente que la empresa ya no podía garantizar sus obligaciones de entrega bajo los términos contractuales normales debido a condiciones genuinamente fuera de su control. Nada de esa interrupción económica se resuelve con un solo oleoducto nuevo, por más significativo que sea. Precisamente por eso presentar esta historia como una resolución limpia y completa de la crisis sería inexacto. Es un cambio estructural significativo en la influencia, no un regreso a la normalidad previa a la guerra. También ha habido un punto de conflicto específico más reciente que vale la pena entender, porque muestra cuán disputada se ha vuelto la cuestión de quién realmente controla el acceso a esta vía marítima a nivel diplomático. El presidente Trump reportadamente planteó la idea de imponer un arancel del 20% a la carga que pasa por el estrecho, una propuesta que intensificó aún más la ya urgente búsqueda de alternativas del Golfo, antes de que la administración finalmente retirara esa propuesta específica a favor de perseguir acuerdos directos de comercio e inversión con los estados del Golfo. Ese episodio vale la pena recordarlo porque ilustra una tensión genuina incluso entre las partes normalmente del mismo lado de este conflicto.
Estados Unidos planteando un arancel implica tratar el paso seguro como algo que se puede tarifar y cobrar, mientras que los estados del Golfo construyendo su propia infraestructura de derivación representa el instinto completamente opuesto, tratando de hacer irrelevante por completo la cuestión de quién controla el paso y qué podría cobrar por él, simplemente rodeando el cuello de botella por completo. Pero aquí está por qué la infraestructura de derivación importa estratégicamente, incluso sin reemplazar completamente la capacidad total del estrecho. Y creo que esta es la parte que se pierde en la cobertura que solo mira el conteo bruto de barriles. Cada barril que se mueve por un oleoducto en lugar de un petrolero cruzando el estrecho es un barril sobre el cual Irán no tiene ninguna capacidad de amenazar, interrumpir o usar como influencia. No se trata de igualar la capacidad total. Se trata de retirar permanentemente una porción de las exportaciones petroleras del Golfo del alcance de Irán, lo cual reduce directa y permanentemente el daño máximo que la estrategia de bloqueo de Irán puede infligir jamás, sin importar cuán agresivamente Irán decida escalar sus tácticas en el propio estrecho de aquí en adelante. Hablemos de qué les ha pasado a estas rutas de derivación a lo largo de esta guerra, porque tampoco han sido inmunes a los ataques, y entender esa historia importa para evaluar cuán duradera es probable que resulte esta nueva estrategia de oleoductos. Ataques con drones iraníes golpearon Fujairah el 3, 14 y 16 de marzo, incendiando tanques de almacenamiento y suspendiendo temporalmente las operaciones de carga en el puerto del que los Emiratos han dependido precisamente para evadir el estrecho. El propio oleoducto este-oeste de Arabia Saudita también fue atacado. Un ataque con drones iraní contra una estación de bombeo en abril eliminó aproximadamente 700.000 barriles diarios de capacidad, aunque Saudi Aramco, la operadora del oleoducto, logró restaurar la capacidad completa en solo 3 días. Esa velocidad de reparación es genuinamente tranquilizadora desde el punto de vista de la resiliencia. Pero el hecho de que Irán haya atacado el oleoducto en absoluto indica que Irán claramente entiende exactamente lo que estas rutas de derivación representan estratégicamente y ha estado tratando activamente de degradarlas en lugar de simplemente aceptar su existencia como un costo inevitable de la guerra. La situación de Irak ilustra cuán desigual es realmente esta capacidad de derivación entre los distintos productores del Golfo, y vale la pena entenderla como un genuino contrapunto a los casos de éxito de los Emiratos y Arabia Saudita. Las exportaciones de crudo de Irak previas a la guerra, de aproximadamente 3,4 millones de barriles diarios, se movían casi enteramente a través de la ciudad portuaria sureña de Basora y salían por el estrecho de Hormuz, y la única alternativa significativa de Irak es un único oleoducto norteño que conecta los campos petroleros de Kirkuk con el puerto turco de Ceyhan, una ruta que no tiene ni de cerca la capacidad de absorber lo que Irak perdería si su corredor de exportación sureño llegara a cerrarse por completo. Kuwait y Qatar enfrentan una exposición ampliamente similar, sin el tipo de infraestructura de derivación dedicada que los Emiratos y Arabia Saudita han pasado años, y en el caso emiratí miles de millones de dólares construyendo. Así que esta no es una historia donde toda la región del Golfo haya resuelto por igual su problema de dependencia de Hormuz. Son específicamente los 2 estados del Golfo más ricos y con mayor inversión en infraestructura los que se están adelantando de forma significativa a sus vecinos en reducir su exposición, mientras que Irak, Kuwait y Qatar siguen siendo considerablemente más vulnerables precisamente al tipo de influencia que Irán ha estado ejerciendo a lo largo de todo este conflicto. Hablemos de cómo las embarcaciones todavía logran cruzar el estrecho en absoluto en este momento, porque vale la pena entender que el tráfico no ha caído a literalmente cero. Se ha desplazado hacia un patrón genuinamente fragmentado y estratificado por riesgo. Según datos de seguimiento marítimo de la firma Kepler, las embarcaciones que actualmente cruzan el estrecho están usando al menos 2 rutas distintas. Una es la conocida como ruta iraní, un corredor designado que pasa por las propias aguas de Irán en la parte norte del estrecho, cerca de la isla del Arak, que según los datos más recientes disponibles transporta aproximadamente 1/3 de los barcos todavía dispuestos a intentar el cruce.
La otra opción es una ruta sur pegada a la costa de Omán, una que Irán ha declarado explícitamente que no aprueba y que ha atacado directamente. 3 petroleros fueron atacados frente a las costas de Omán y los Emiratos en un mismo tramo de días, usando ese enfoque sur específico, un ataque que desencadenó directamente la renovada ronda de ataques entre Estados Unidos e Irán y llevó al presidente Trump a declarar terminado por completo el fuego anterior. Antes de esta guerra, las embarcaciones simplemente cruzaban por un corredor designado de doble vía llamado Esquema de Separación de Tráfico, adoptado por la Organización Marítima Internacional en 1968, que manejaba de forma segura un promedio de 120 tránsitos diarios en condiciones normales de paz. Ese corredor no está en uso activo en absoluto en este momento debido al riesgo continuo de minas marinas, y expertos de la industria naviera han dicho claramente que es poco probable que el estrecho vuelva a algo cercano a condiciones operativas normales hasta que el tráfico por ese corredor central original se restaure por completo, algo que no ha ocurrido a pesar de meses de combates y múltiples intentos de alto el fuego en el camino. Detrás de esas cifras de tránsito hay un costo humano real que es fácil perder de vista cuando la conversación gira principalmente en torno a barriles y porcentajes de oleoductos. Según el seguimiento más completo de esta crisis, el saldo de la interrupción del transporte marítimo en Hormuz incluye específicamente un remolcador hundido, al menos 17 buques mercantes dañados, de los cuales 7 fueron finalmente abandonados por completo, 2 buques mercantes capturados directamente, 12 marinos muertos o reportados desaparecidos, y un trabajador portuario muerto con otros 2 heridos en un incidente separado en Bahrein. La Organización Marítima Internacional ha advertido específicamente que los viajes por el estrecho deberían evitarse por completo mientras no se pueda garantizar razonablemente la seguridad de la tripulación. Y la organización dice que actualmente monitorea a más de 20.000 marinos que aún operan en la región más amplia, con su propio marco de evacuación segura para esos trabajadores actualmente pausado en lugar de activo. Algunas aseguradoras marítimas han ido incluso más lejos, recomendando específicamente a los armadores que pausen por completo los viajes a Hormuz tras la ronda más reciente de ataques, una recomendación que en sí misma indica cuán en serio ha llegado a ver la industria de seguros marítimos, una industria que existe específicamente para tarifar y gestionar este tipo de riesgo de forma profesional, el estado actual de esa vía marítima. Hay un dato histórico aún más interesante que vale la pena mencionar porque el propio Irán construyó hace años su propia derivación de Hormuz, un oleoducto de 1.000 kilómetros que va desde Gore, en la cabecera del Golfo, hasta una terminal en Hask, en el Golfo de Omán, específicamente para que Irán pudiera seguir exportando su propio petróleo, incluso si el estrecho que controla llegara a cerrarse alguna vez específicamente al transporte marítimo iraní. Hay una ironía genuina en la que vale la pena detenerse. El mismo país que ha pasado meses amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz para todos los demás, construyó su propia ruta de derivación años antes, asegurando que sus propias exportaciones petroleras permanecieran protegidas sin importar lo que pasara con la vía marítima compartida de la que todos los demás dependen. Eso no es exactamente hipocresía, es simplemente una planificación prudente a largo plazo desde la propia perspectiva de Irán. Pero sí subraya que Irán ha entendido el valor estratégico de la diversificación de oleoductos desde hace mucho tiempo, mucho antes de que esta guerra hiciera esa lección nuevamente urgente también para los Emiratos y Arabia Saudita. Hablemos de la estrategia más amplia de los Emiratos más allá de este único nuevo oleoducto, porque el propio puerto de Fujairah es parte de un esfuerzo de diversificación considerablemente más grande que se ha estado acelerando a lo largo de esta guerra. Los Emiratos reportadamente están planeando un puerto y terminal de contenedores completamente nuevo en su costa este, diseñado específicamente para reducir la dependencia del país de Jebel Ali, su principal centro logístico, que se encuentra del lado del Golfo, y seguiría expuesto a cualquier futura interrupción de Hormuz, sin importar la capacidad de los oleoductos. También hay un esfuerzo conjunto saudí-emiratí de derivación que conecta refinerías petroleras en Dammam, Arabia Saudita,
con el puerto emiratí de Khor Fakkan en el Golfo de Omán, una ruta que sería operada conjuntamente por la autoridad portuaria saudí y la empresa logística con sede en Sharjah, Gulf Tainer, junto con un enlace de transporte marítimo separado que conecta con Bahrein. Arabia Saudita también se ha estado moviendo en paralelo, anunciando 5 nuevos corredores logísticos de carga en abril, expandiendo específicamente las conexiones terrestres a sus propios puertos del Mar Rojo, reduciendo aún más la dependencia colectiva de toda la región de cualquier cuello de botella marítimo único. Hay una frase específica de funcionarios de los estados del Golfo transmitida a CNBC que creo captura el cambio diplomático más profundo que está ocurriendo aquí, mejor que cualquier cifra de capacidad de oleoductos. Los funcionarios describieron el comportamiento de Irán a lo largo de esta guerra como algo que ha creado lo que llamaron una enorme brecha de confianza que, en sus palabras, tal vez nunca se repare, y señalaron que ahora están buscando activamente formas permanentes de redirigir sus suministros y reducir la dependencia del estrecho por completo, no solo como una solución temporal de tiempos de guerra. Esa es una señal diplomática genuinamente significativa porque sugiere que estas inversiones en infraestructura no son medidas puramente reactivas pensadas para sobrevivir el conflicto actual. Están siendo enmarcadas por quienes las construyen como un realineamiento estratégico permanente. Un reconocimiento de que, incluso después de que esta guerra eventualmente termine, los estados del Golfo ya no piensan depositar el mismo grado de confianza en la cooperación continua de Irán que tenían antes de que comenzara este conflicto. Ese es un cambio genuinamente notable en la postura regional, porque los estados del Golfo e Irán, a pesar de décadas de tensión, históricamente han mantenido suficiente cooperación funcional para mantener en operación infraestructura compartida como el estrecho, para beneficio mutuo de todos los involucrados, incluido el propio Irán. Una erosión permanente y declarada públicamente de esa confianza subyacente, expresada específicamente a través de miles de millones de dólares en infraestructura de derivación en lugar de solo declaraciones diplomáticas, sugiere que la relación entre Irán y sus vecinos del Golfo puede estar entrando en una fase genuinamente distinta y más adversarial durante años, sin importar cómo o cuándo termine finalmente esta guerra. Conectemos esto directamente con cómo estas rutas de derivación podrían realmente moldear lo que venga después diplomáticamente, porque creo que ese es el resultado práctico de todo lo que hemos cubierto hasta ahora. Cada ronda previa de negociación en esta guerra, las conversaciones de Islamabad en abril, el memorando de 14 puntos firmado en junio, ha tenido la reapertura del estrecho de Hormuz en el centro mismo o cerca del centro de todo el acuerdo. Eso ha tenido sentido a lo largo de este conflicto específicamente porque el estrecho representaba la palanca más grande e inmediata que cualquiera de las partes tenía para ofrecer o retener. Pero esa centralidad es una función de la escasez. El estrecho importa enormemente específicamente porque no había alternativa significativa a él. A medida que la capacidad de derivación siga expandiéndose, esa prima de escasez incorporada en las propias negociaciones también debería lógicamente empezar a erosionarse. Una futura ronda de conversaciones que ocurra después de que este nuevo oleoducto emiratí esté plenamente operativo en 2027 se daría en un panorama fundamentalmente distinto al que moldeó cada negociación previa de esta guerra. Uno donde reabrir el estrecho, aunque siga siendo enormemente valioso, ya no es del todo el premio singular e indispensable que ha sido tratado hasta ahora. Ese es un cambio genuinamente significativo en la influencia negociadora, y es uno que favorece específicamente a Estados Unidos y a los estados del